Decíamos, íbamos a comunicarnos a continuación con Leandro Simeoni, que es referente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. ¿Por qué? Porque el Vaticano anunció que va a ser beatificado Enrique Yo, empresario católico, que bueno, va a pasar a la posteridad como el primer, no sabemos si único, ¿no? Pero el primer empresario argentino que va a ser declarado santo. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, ¿cómo tomaste esta noticia de lo de Enrique Yo? Mirá, es algo que veníamos esperando hace muchos años y como te digo, muchos años, hace más de 20, que la asociación tiene una comisión que impulsa la causa de canonización, de beatificación y esperamos canonización de Enrique, de nuestro fundador, de Enrique Yo. Y bueno, sabíamos que el 16, el lunes pasado, iba a haber una reunión importante, iba a haber un punto clave, digamos, en todo este proceso que se inició en Buenos Aires hace más de 20 años, reuniendo pruebas y reuniendo información para poder enviar a la causa de los santos en el Vaticano, en la Santa Sede. Bueno, ese proceso largo que tuvo una etapa diocesana en Buenos Aires, se elevó luego a Roma, en Roma fue pasando por diferentes lugares hasta llegar a esta última, que era la reunión de los cardenales, donde toman las cuestiones médicas, las cuestiones científicas, médicas, bueno, porque el caso que llevó a la beatificación de Enrique tiene que ver con una cuestión médica, donde la ciencia no lo puede explicar, y entonces había que validar eso y hacer todo un proceso. Sabíamos que este lunes pasado estaba esa reunión pendiente y que de salir favorable, lo único que restaba era el decreto, es lo que salió y se difundió el día 18, el día de ayer, que generó un revuelo importante. Pero bueno, la noticia la teníamos un par de días antes, no sabíamos que iba a ser tan rápido el decreto que junto con Enrique también elevó a beatos a otras personas, ¿no? A 11 mártires. ¿Quién era Enrique Yo? Explicado fácil. ¿Cómo, perdón? ¿Me escuchás allí, Leandro? ¿Quién era Enrique Yo? Explicado fácil. Enrique Yo fue un empresario argentino, un marino primero fue oficial de la Marina y luego fue empresario, con una corta vida. Él vivió hasta los 41 años y en esos pocos años en su labor empresaria, que fueron menos de 10, eh, desarrolló un modelo, una forma de gestionar la empresa que hoy, que se ha tenido en cuenta, llamó la atención en su momento. Estamos hablando del año 52 al año 62, que es cuando él fallece. En esa corta parte de su vida, él, a través de sus acciones gremiales y de su trabajo dentro de las empresas que él dirigía, marcó una forma muy disruptiva de trabajar, y disruptiva disruptiva por un montón de conceptos que al día de hoy sobreviven, pero en realidad son tan básicas como que él realmente amaba a sus obreros. Él sentía amor por las personas, él entendía que su rol como dirigente de una empresa, de una importante fábrica, tenía como misión elevar en forma espiritual y material también a sus colaboradores, a las personas que trabajaban ahí, y que tenía que convivir y hacer que esa convivencia sea sana para todos. De hecho, tenía un diálogo muy importante con los sindicatos en una época muy compleja del país. Estamos hablando del 52 al 62, no estamos hablando Bueno, de una época. sobre Enrique te quería preguntar, porque fue encarcelado por Perón, ¿no? Cuando Perón se pelea con la iglesia es puesto preso. Sí, Enrique Yo, sí, sí, cuando ¿cómo era la relación con el peronismo? Que era el movimiento mayoritario y con más llegada al movimiento obrero organizado. Sí, él tenía obviamente por defender a la Iglesia Católica, en ese conflicto de fines del 55, un poco antes
de lo que después fue la caída del general Perón, hubo varios dirigentes de la iglesia que estuvieron encarcelados, él estuvo un mes encarcelado por ese conflicto, pero él, a ver, como empresario y como la mayoría de los empresarios, no de los prebendarios, de los empresarios, entienden que la empresa no se dirige por un gobierno, no se dirige por un signo político, la empresa está antes, durante y después de cualquier persona, de cualquier personalismo que le toque dirigir los destinos del país, de la provincia o de la ciudad, ¿no? O sea, va más allá de la política. Entonces, sí, él tenía un trato cotidiano con los sindicatos y muy bueno, y esto, o sea, no lo digo yo, está documentado y es parte de la causa también, ¿no? Y está documentado, por ejemplo, por Carlos Custer, un dirigente sindical que llegó a ser secretario de la Organización Internacional de Trabajo, que fue contemporáneo de Enrique y fue empleado de Enrique. Y él cuenta cuál era la forma de trabajar de Enrique con los sindicatos. Un dato, llevaba a los delegados greneles a cenar a su casa junto con sus hijos, para que el diálogo fuera transparente, para que vieran que lo que él estaba diciendo era verdad, no iba a mentir delante de sus hijos. O sea, a ese nivel, digo, de abrir las puertas, de no ocultar nada, pero todo basado en valores mucho más fuertes que una estrategia política o una estrategia de negociación. Era amor, era entender la dignidad de las personas. Enrique Yo fue quien pudo, junto con la gestión que hizo a través de ACDE, desarrollar lo que es hoy la ley del salario familiar. El salario familiar en Argentina nace de un proyecto de ACDE dirigido por Enrique Yo, la ley de asignaciones familiares, nace de ACDE y de Enrique Yo. Entonces, digo, bueno, él fue el creador de ACDE, ¿no? Y de pensar en el trabajador en esos términos, ¿no? Sí, el trabajador y en este caso en su familia, ¿no? Que no es lo mismo un trabajador que quiere desarrollar una familia que uno que no. Entonces, el esfuerzo que está haciendo por desarrollar una familia hay que apoyarlo, si entendemos a la familia como base de la sociedad. Te decía, él fue creador de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sí, fue el fundador y primer presidente. Claro. Así es. Claro. Que se fundó en el año 52. 52. Finalmente, Leandro, sin robarte más tiempo, ¿qué enseñanza nos deja para hoy Enrique Yo en un momento donde prima en el empresariado una visión, si uno quiere, individualista, egoísta en muchos casos, no solamente para con los trabajadores, sino para con los mismos empresarios? El empresario que no resiste este momento histórico tiene que morir, una visión muy darwiniana, ¿no? El que no se adapta o no se reconvierte debe perecer. Esto te lo dicen muchos directamente así. Y lo que tiene que ver con los sindicatos, bueno, van a por una reforma laboral que, a diferencia de otros países donde se han hecho reformas laborales, no se hace en un momento de crecimiento económico, sino se hace en un momento de recesión o casi recesión, que lo que busca es ajustar por el costado más fino de la soga, que es el de los trabajadores. Mirá, primero tenemos un problema muy coyuntural de Argentina desde muchos años a esta parte, que yo no creo, sinceramente, te lo digo, nos conocemos hace muchos años, Antonio, y sabes, yo sobre esto te lo digo personalmente, no creo que sea tan individualista ni tan perverso el empresariado. Lo que sí creo es que está entrenado a sobrevivir. Digo que hoy... de no seguridad jurídica, de inflación y de cosas... primero tenés que salvar tu empresa. Si no salvas tu empresa, todos tus empleados se quedan sin trabajo, y tu familia también se queda sin sustento. Entonces no es individualismo, sino que es supervivencia. Logramos poner un país ordenado, donde haya cosas que ya no se discutan, que la emisión monetaria es mala, no sea una cuestión a discutir, que la inflación es mala, no sea una cuestión a discutir, que la seguridad jurídica debe ser sólida y no sea una cuestión a discutir. En ese plano, que nos falta mucho y que además no estamos acostumbrados, en ese plano vamos a ver otro tipo de desarrollo empresarial, porque además hoy el empresario los empresarios hoy, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajo para empresas y el plan es ese, hoy están hablando de optimizar procesos de eficiencia, de poder competir
¿Por qué? Porque tenemos que mejorar costos, porque tenemos que mejorar salarios, porque tenemos que mejorar procesos. Ya no se tapa con inflación, ya no se tapa con tasa de interés, ya no se tapa con especulación financiera, porque no podés, porque no existe, no hay ninguno de todos esos instrumentos. Entonces, ¿de qué forma podés hacer que tu empresa crezca? Haciendo las cosas mejor. Ese paradigma en Argentina no existió en los últimos, no sé, 40, 50, 60 años, no existe. Hace 60, 70 años que no existe en Argentina pensar en la eficiencia. Siempre se pensó en, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es hoy? ¿Cuál es el contexto de hoy? Vamos a ver qué pasa hoy, después mañana veremos qué hacemos. Y la inflación encima te jugaba a favor de esas cosas, porque bueno, tengo stock, subo precios, se terminó, no tengo problema. Y después veremos. Entonces, todo eso está desapareciendo, por suerte, y pasamos a ser una economía un poco más normal. Respecto a la reforma laboral, yo creo que, y esto es personal, lo digo a título personal, digo... estoy de acuerdo y acá nadie pretende ir contra los derechos de nadie. Sí es real que lo único que ha logrado la ley laboral es que haya desempleo. Si tenemos el 50% de los trabajadores en la informalidad y donde los únicos que pueden sobrevivir son las empresas más grandes, porque también algo del discurso que está dando vuelta es esto es a favor de los más grandes. No, a los más grandes lo que más les conviene es esto. El más grande, ¿quién gana mejor sueldo? ¿El que trabaja en una empresa, en una pyme, o el que trabaja en una multinacional? ¿Quién tiene mejores beneficios? ¿El que trabaja en una pyme o en una multinacional? Entonces, ¿qué dicen? ¿Que lo que va es a favor de la multinacional o de la empresa grande? La pyme es la que no sobrevive con esta ley y protege al más grande. El más grande no tiene problema, tiene un ejército de abogados, tiene un flujo que le permite pagar indemnizaciones, pagar cargas sociales, pagar todo el día. El que se ahoga es el que vive del flujo que de esa partecita de plata que entra y que sale todos los días de la empresa, de esa platita tiene que comer él. Bien. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Creo que hay que hacer un debate serio, un debate en serio, para que todos crezcamos. Acá no queremos que nadie vaya para atrás, todo lo contrario. Pero hace muchos años que está la ley como existe y los resultados son malos. O sea, si tenés el 50% de la gente en la informalidad y tenés un montón de otra gente que ni siquiera busca trabajo porque tiene otras formas de ganarse la vida, entonces, evidentemente hay un problema ahí. Si queremos mirar para otro lado, bueno, seguiremos como estamos y seguirán en esas condiciones, pero va a haber cada vez menos pymes, va a haber cada vez menos emprendimientos y solamente pueden sobrevivir las empresas más grandes que tienen capital, que tienen flujo, que tienen un montón de cosas que les permiten hacer frente a un montón de cuestiones que están mal distribuidas aparte, que están mal distribuidas, porque no podemos pensar que están bien distribuidas. Te agradezco el contacto, Leandro. Gracias a vos, como siempre, un placer poder debatir un ratito con vos, Antonio. Adiós.